creo que tiene una anécdota del cómo decidió o por qué decidió pues seguir a Cristo. No sé por qué me suena que usted quería hacer quizá empresariales, no sé si se le ocurrió mientras estaba en el monte, que sé que a usted le gusta, o cómo usted o por qué decide seguir la llamada de Jesús. Bueno, yo la verdad es que sí, estaba más o menos guiado que si empresariales, que si tal. También de acuerdo que la vocación militar, alguno me la había propuesto. Bueno, varias cosas, ¿no? Ujú. Nada discernido, me explico. Nada discernido en mi vida. Y hice un retiro, unos ejercicios espirituales, mini ejercicios espirituales de fin de semana. Y recuerdo que el sacerdote era un padre claretiano, ¿no? Que dirigió aquellos ejercicios en la Eucaristía de clausura. Pues se le ocurrió poner, ¿no? Pues un brasero con carbones ardiendo delante del altar, ¿no? Y allí a los jóvenes, que yo qué sé, tendríamos 15, 16, por ahí, yo qué sé, 15 o 16, no estoy seguro. Y nos repartió en el ofertorio pues un papel en blanco y un bolígrafo, ¿no? Pues para que cada uno escribiésemos allí nuestros propósitos de ejercicios y que en el ofertorio nos levantásemos y entregásemos ese papel y lo quemásemos en ese brasero, ¿no? Delante del altar. Bueno, era un gesto que para nosotros los jóvenes pues era simbólico. Y yo observaba que mis compañeros pues iban escribiendo ahí, ¿no? El papel, y yo, la verdad es que no me sentía inspirado. Y decía, ¿qué pongo? A misa ya voy, ¿eh? Y el rosario ya lo rezo. ¿Qué pongo? Voy a poner un Via Crucis por la mañana. Y a ver, un momento, a ver si luego no voy a hacer el Via Crucis por la mañana. A ver qué pongo aquí, ¿no? Y me acuerdo que me fui quedando de los últimos, ¿no? Me estaba el último y dije, a ver, entonces firmé José Ignacio y lo entregué en blanco. Y le dije, Jesús, no se me ocurre, ya pondrás tú. Y así lo hice, ¿eh? Eso era un 12 de noviembre, en la víspera de mi cumpleaños, ¿no? A mí no se me había venido jamás, no se me había ni pasado remotamente, ¿no? Por mi imaginación la posibilidad de ser sacerdote, de tener vocación. Nunca lo había pensado. Y bueno, pues la verdad es que ese día, yendo de camino a casa, ¿no? Pues por primera vez en mi vida, con una insistencia que es difícil explicar, ¿no? Me vino esa idea con contundencia. eh, Era algo que me costaba, porque yo tenía hecho mi castillo de naipes, tenía, por definir, pero bueno, mi castillo de naipes, ¿no? Y entonces, claro, cuando tienes que deshacer algo, pues te cuesta porque te has apegado a tus sueños, te has apegado, ¿no? Me costaba, pero por otra parte me daba una paz y una alegría interior, una consolación interior, que era difícil de explicar, ¿no? Yo decía, ¿cómo es posible que algo que me cueste tanto ahora me dé esta paz y esta alegría, esta alegría? Me parecía que era como la zarza aquella de Moisés. ¿Cómo es posible que esta zarza arda y no se consuma? Y decía, ¿yo cómo puedo estar teniendo esta experiencia interior, ¿no? De consolación? Entonces, la verdad es que entendí que aquello era podía ser una llamada de Dios, y lo puse en manos de la Iglesia, ¿no? Pues para que la Iglesia lo discerniese, ¿no? Lo discerniese. Entonces, claro, obviamente enseguida me acordé que había escrito José Ignacio y que le había dicho, a ver, señor, que yo no tengo ni idea, ¿qué tengo que hacer, no? Y me di cuenta, ¿no? Sí, que él escribió a modo de una moción interior y a modo de ese acto de confianza de ponerte en manos de la Iglesia para el discernimiento. Ujú. ¿Y le preocupa que no haya tantas vocaciones ahora, ¿no? No haya tantas personas, tantos jóvenes que decidan pues seguir en pleno siglo XXI a Jesús, aunque por lo que he leído, por primera vez en los últimos años hay más de 1000 seminaristas en los seminarios de España, ¿no? Bueno, ha habido un descenso paulatino año tras año, ¿no? Y ese año anterior es el primero que ha habido una inflexión en ese descenso, ¿no? Ujú. Bueno, Dios dirá. Pero a ver, yo insistiría lo siguiente: la crisis vocacional no es únicamente en el sacerdocio, no. La crisis vocacional es en todas las vocaciones, ¿no? O sea, cuando la vida de fe entra en crisis, eso se traduce en los matrimonios. Anda que no hay crisis en el sacramento del matrimonio. O sea, madre mía, Ujú. si tuviésemos que hacer una estadística de qué ha disminuido más en los últimos 15 o 20 años en la Iglesia, si las vocaciones al sacerdocio o las vocaciones al sacramento del matrimonio, a ver, me parece que igual sería superior la crisis en el sacramento del matrimonio, ¿eh? Ujú. O sea, quiero decir que
No es una vocación en concreto la que entra en crisis. En el fondo lo que entra en crisis es nuestra capacidad o nuestra disposición a ponernos delante de Dios y decir, Señor, heme aquí para hacer tu voluntad. Eso es lo que entra en crisis. Porque hay una falta de conciencia del amor de Dios, porque hay una falta de conciencia de que Dios tiene hacia cada uno de nosotros un proyecto específico. Eso es esa es la crisis, la falta, ¿no?, de acogida al proyecto de Dios. Yo cuando estoy con los chicos, en los encuentros, en las visitas de los colegios, etcétera, ¿no?, suelo insistirles mucho. Bueno, a veces les hago una pregunta así un poco de esas provocadoras de hacer pensar. A ver, ¿quién me dice qué diferencia hay entre descubrir o inventar? Y siempre hay alguno, pues especialmente atisbado, dice, no es lo mismo, no es lo mismo, porque en fin, Cristóbal Colón descubrió América, pero no inventó América. A ver, hasta todo el mundo entiende la diferencia entre descubrir e inventar. Entonces, claro, les pregunto, ¿y mi vocación qué es? ¿Un descubrimiento o una invención? Claro, es que eso es clave y determinante, ¿eh? Entonces, yo tengo que descubrir un proyecto, pero para eso tengo que tener la firme, ¿no?, el firme convencimiento de que Dios me ama y tiene un proyecto y un designio para mí. Ujú. Es que de lo contrario somos como ateos prácticos. Vivo como si Dios no existiese. Vivo como si yo fuese el que hago mi proyecto al margen de Dios. O sea, no me he enterado. No me he enterado de que en mi vida yo tengo una llamada a desarrollar el proyecto de Dios. Entonces, si no somos conscientes, ¿no?, pero muchas veces somos ateos prácticos que pretendemos desarrollar un plan de vida al margen de Dios. Y luego, en todo caso, cuando ya tengo mi plan hecho, iré delante de Dios y le digo, ¿me lo bendices? Pero a ver, un momento, ¿no? Esto no es que yo me busco una novia y me voy delante de Dios para que me la bendiga. Eso no es así. Ujú. Más bien le pregunto a Dios, Señor, ¿cuál es tu designio? ¿Qué has pensado para mí? ¿Quién es la persona que has pensado para mí? Y la voy descubriendo, ¿eh? Entonces, esta es la clave. No hay una crisis de una vocación determinada. Hay una crisis del concepto vocacionado de la vida. Esa es Ujú. la crisis, ¿eh? Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.